Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les Buenas. va a todos? ¿Qué tal? Aquí ya se va llenando. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, profe. ¿Todo bien? Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo va todo? Todo bien, por dicha. Bueno, vamos a ver, ya hay bastante gente conectada. Podemos empezar hoy. ¿Cómo vieron lo que conversamos la vez pasada? La primera clase yo creo que no había ni tarea ni ejercicio práctico, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta de eso que vimos ahí? Todas aquellas, las leyes de la suma, la ley del producto, probabilidad, bueno, de eventos independientes, hablamos de esos conceptos, ¿cómo lo vieron? No, a mí la verdad sí me gustó mucho ese tema, profe. Está interesante. Excelente, qué bueno, me alegra mucho. Y una pregunta, ¿vamos a seguir viendo como temas relacionados a esto hoy o es cambio de Sí, tema, digamos? no, sí, bueno, de hecho, sí, no, Daniel, vamos a ver digamos, las nociones generales de probabilidades en variables discretas hoy, pero sí, sobre la misma línea, digamos. Ok, por allá. Bueno, entonces arranquemos pues. Voy a empezar a compartirles pantalla. Les adelanto que hoy tampoco tenemos ejercicio práctico, o sea, no durante la sesión, sino que es una práctica no evaluada. Sí, les pediría que la hagan conmigo, bueno, que la hagan conmigo, que la hagan ustedes y como hemos hecho con los ejercicios prácticos, igualmente que yo voy a estar pendiente, obviamente, de cómo les va yendo, si tienen dudas, etcétera, como hemos estado haciendo. Y lo que sí hay es una tarea para la próxima semana que está, obviamente, basada en lo que vamos a ver hoy. Nada más para que estén claros de la dinámica por el momento. Entonces voy a empezar a compartirles. Vamos a hablar del caso de variables aleatorias discretas. Y a recordar un poquito. Recuerden que las variables discretas son aquellas que asumen una cantidad finita de valores. Normalmente hablamos de cuando son conteos o cuando son una variable categórica en el sentido de que alguien dice sí o no a determinada pregunta o variable. En otras palabras, ejemplos de esto, cuando hablamos de valores de conteo, puede ser lo que decíamos, ¿verdad? El número de hermanos que tengan ustedes, cada uno de ustedes sería una variable discreta. Y también podría ser que una variable discreta sea cuando yo les pregunte si tienen hermanos o no del todo, ¿verdad? Entonces, eso también, pues no podría asumir cualquier cantidad de valores, sino que podría tomar una cantidad finita, ¿verdad? Contable de valores. Entonces, esas son variables discretas. Y recuerden que eso afecta porque voy a dibujarlo aquí, un segundo. Eso afecta en el siguiente sentido. Recuerden que hablábamos, por ejemplo, el número de puntos, para dar otro ejemplo, el número de puntos que puedo obtener en el lanzamiento de un dado. Podríamos representarlo de esta forma. Aquí decíamos, digamos, el Y es el número de puntos.
Y aquí arriba voy a poner la probabilidad de observar cada uno de estos números. Creo que la vez pasada todos ustedes me concordaron en que la probabilidad de cada uno de estos valores, ¿verdad? Que va del 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5 y 6. Cada uno de estos, no me hagan caso de la calidad de dibujo, que soy reconocido por dibujar mal. El concepto, ¿verdad? Ven que aquí estoy dibujando esto. Cada una de esas son las probabilidades de observar un 1, un sexto. La probabilidad de observar un 2, un sexto, etc. Eso lo que significa es que en medio de esos números no hay ningún valor, ¿verdad? O sea, la probabilidad de obtener un 1,5 es 0. Y un 1,1 también. Y un 4,8 también es 0. Solo pueden ser estos números enteros, ¿verdad? El número de puntos, la cuenta, el conteo de los puntos en la cara del dado que estoy lanzando. Entonces eso es clásicamente una variable discreta. Vamos a colocarlo acá. Variable discreta. Variable discreta. En cambio, si ahora nos imaginamos lo siguiente, no quiero esto. Si nos imaginamos más bien, ¿alguien recuerda algún tipo de ejemplo de una variable continua? Voy a ponerle aquí X. Una variable continua era aquella que podía tomar una infinidad, ¿verdad? Cualquier valor cualquier valor, digamos, de decimales, todos los decimales que ustedes quisieran ponerle en un rango de valores dados, ¿verdad? O sea, la continua, por ejemplo, puede ser el tiempo, ¿verdad? La continua también puede ser el ingreso, ¿verdad? El salario que recibimos, mientras no sea en efectivo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podría ser una variable continua? ¿La edad podría ser, profe? ¿O no? La edad, claro, la edad, mientras no esté medida en años cumplidos, ¿verdad? Entonces, supongamos que le vamos a edad, es una variable de tiempo. Entonces, supongamos aquí que lo siguiente, las personas que les voy a preguntar esto, voy a poner acá, P de Y, la probabilidad de observar cada uno de estos, P de X, la probabilidad de observar cada uno de esos valores. Les voy a preguntar a estudiantes, a compañeros y compañeras de ustedes ahí en la Universidad LIT, les voy a preguntar su edad. Voy a suponer aquí muy generosamente, ¿verdad? Que la gente anda, me corrigen por favor, digamos que los más jovencitos que salieron ahí del colegio tempranito, ¿verdad? Con 17 años, hasta no sé qué les gustaría en bachillerato, me imagino que alguna que otra persona que está trabajando por ahí, puede ser que lleguen al máximo 30 años. No me hagan caso, nada, supongamos que eso hace sentido. Y luego, la mayoría de la gente seguramente anda aquí cerca de los que 19, 20 años, digamos. Entonces, ¿cómo es la curva aquí, compañeros y compañeras? Entonces, yo hago una encuesta y le pregunto a cada uno de ustedes, a como les pregunté, por ejemplo, el número de hermanos que tienen, que es una variable discreta, les pregunto la edad, como decían ahora, como sugirieron. Entonces, aquí voy a colocar las respuestas, ¿verdad? Las respuestas, y pasa lo siguiente. Ustedes dirían que cada uno de estos valores, 17, 18, 19, 20, hasta llegar a 30, cada una de estas edades van a aparecer tal cual en la muestra que yo voy a sacar. Supongamos que le voy a preguntar a 40 personas. ¿Ustedes creen que van a aparecer valores para cada una de estas edades? No. No, ¿verdad? Ahora, no porque es una muestra de 40 personas, ¿verdad? Vos ahora, perdón, ¿quién me está respondiendo ahora ahí? José Luis, ¿verdad?
Ajá. Muy bien, José, estoy de acuerdo con vos. Con las 40 personas es bastante poco probable que todas las edades tengan al menos una persona. Ahora, si te dijera la probabilidad, digamos, supongamos, por ejemplo, que en la edad, no sé, 24 no apareció nadie. Sí había alguien en 23 y dos personas en 25, hipotéticamente, ¿verdad? Eso hace que la probabilidad de que aparezca un estudiante con condiciones similares a ustedes con 24 años de edad sea cero. O sea, es imposible, en otras palabras, encontrarse un estudiante fuera de esa muestra, digamos, por supuesto, encontrarse un estudiante que tenga 24 años de edad. ¿Qué dirías? ¿O qué Di que dirían? no. ¿Perdón? Que no. No es imposible, ¿verdad? No, no es O imposible. sea, eso es un resultado, lo que llamamos aleatorio de la muestra. Resulta que en la muestra que es representativa y que la tomé con cuidado y como se debe hacer, pues no incluyó nadie 24 por el tamaño de la muestra, son 40 apenas. Si hubiéramos incluido 150 o 200, con suerte, y no tengo idea cuántos hay ahorita, perdón, activos, pero si hubiéramos incluido más gente, pues probable, sí es bastante más probable que aparezca alguien con 24 años. Entonces, hay una diferencia entre lo que llamamos frecuencias, recuerdan en la distribución de frecuencias, ¿verdad? En la distribución de frecuencias tomamos la muestra tal cual y registramos para cada uno de los valores observados cuántas personas había con esos valores. Entonces, la frecuencia observada efectivamente puede ser cero, pero la probabilidad de observar un valor como este 24 que estamos diciendo que salió con frecuencia cero, la probabilidad de observar ese valor no es cero. Entonces, lo que se hace es, en este caso, es modelar de alguna forma, digamos, supongan que esto hace así y cae hasta los 30, ¿verdad? Esa más o menos podría ser la distribución de probabilidad, lo que me indica la probabilidad en cada uno de los puntos, ¿verdad? Siendo los más altos aquí entre 19 y 20 años, las probabilidades de observar cada una de esas edades, siendo la menos frecuente 30. Voy a poner aquí, mientras no participen por si acaso, el mute. Entonces, sí queda claro, ¿alguien tiene dudas sobre la diferencia entre lo que es probabilidad de observar un valor y frecuencia de observar el valor? Ahora que José Luis está dándonos su criterio correcto al respecto. ¿A alguien le suena un poco curioso eso? Lo que quiero es que empiecen ustedes a tener una sensibilidad, o sea, una noción más clara de lo que llamamos inferencia, ¿verdad? Inferencia estadística. Una cosa es lo que observo en mi muestra, que es un grupo limitado, y otra cosa es lo que concluyo sobre la población, o sea, sobre lo que no conozco. Si lo conociera, ¿qué edades tienen todos los estudiantes que están en la universidad? Pues no necesito la estadística, porque entonces tengo acceso por tiempo, por recursos, por lo que quieran, a toda la población. Entonces ya no me preocupo por inferir o suponer algo sobre la población porque no tengo que suponer, lo conozco. Pero ese escenario, además de que no es muy razonable, es poco probable que suceda. Entonces, normalmente sí necesitamos la estadística para calcular una probabilidad de observar cierto valor. Entonces, esa noción es importante. A pesar de que la frecuencia puede ser cero, la probabilidad asignada a este valor, voy a dibujarla acá por si acaso, esta es la probabilidad, este valor sobre la curva, ¿verdad? Esa probabilidad no es cero. Esa probabilidad se modela con esa curvita, que esa curvita debería corresponderse en cómo se comportan las edades mientras va, la probabilidad mientras va avanzando la edad. Entonces lo que vemos es bastantes valores altos al inicio es una población bastante joven y conforme va llegando a los 30 cada vez menos probabilidad y ahí va decreciendo como llamamos exponencialmente. Ahora que está de moda el tema de comportamientos exponenciales también, ¿verdad? Tristemente. Entonces,
Ese sería el concepto de una variable continua para volver a donde estábamos hablando, ¿verdad? Una variable continua, como sugirieron muy bien, puede ser la edad que le pregunte a ustedes. ¿Y qué más notamos aparte de este fenómeno, digamos, esta particularidad que es que a pesar de que la frecuencia que yo observo en una muestra sea cero, la probabilidad no lo es? ¿Qué es la otra cosa que observamos acá? La otra cosa, a diferencia de es que en medio de 1 y 2, o en este caso de 17, 18, 19 y 20, para cada uno de los infinita, y espero que estén de acuerdo conmigo, que aquí en medio de 17 y 20 años hay una infinidad de puntos, ¿verdad? Virtualmente posibles. O sea, ven que si yo me vuelvo obsesivo aquí y les pregunto, ¿cuál es su edad? Y ustedes me dicen 17 años, yo me puedo sentar aquí y digo, ajá, ¿y cuántos días? 239 días. ¿Y cuántas horas? ¿Y cuántos minutos? ¿Y cuántos segundos? Y bueno, en eso, ¿verdad? Nos podemos cansar aquí la noche. Entonces, eventualmente, no teóricamente, en medio de esos dos valores hay la cantidad infinita de puntos que ustedes se puedan imaginar. ¿Verdad? Estrictamente, ¿de qué depende eso? De la precisión del instrumento de medición y de qué tan obsesivo sea yo, ¿verdad? Entonces, aquí, a diferencia de esta, aquí puedo hacer lo más preciso que yo quiera. El número de puntos puede ser 1 o 2. Nunca va a ser 1,000459, ¿verdad? Entonces, aquí no depende del instrumento de medición, sino que depende de que la variable está definida como un conteo. Aquí está definida como una medición y como es una medición de la edad en cada una de las personas, lo que va a suceder es que qué tan continua o qué tan fino es eso realmente depende del instrumento de medición. Entonces, tengo que estrictamente representarlo con una curva. Una curva lo que tiene es la particularidad, lo que es que tiene para cada uno de los puntos en el eje horizontal, el eje X, tiene una probabilidad asignada. ¿Verdad? Y entonces, ¿eso en qué afecta también, compañeros y compañeras? Y eso también es importante. Si yo quisiera calcular la probabilidad, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cómo hago con este gráfico para calcular la probabilidad de obtener un número menor que 3? ¿Qué dirían? Sería menor que 3, profe. Sí, Entonces estaría incluyendo solo el 1 y el 2. exacto. Entonces son 2 de 6. Ahí sumaste estas dos barritas, ¿verdad? Un sexto más un sexto. Ajá. Perfecto. Exacto. 2 de 6 o un tercio, exactamente. Una tercera parte. Ve que yo aquí puedo sumar sin complicarme mucho la vida. Y si aquí te preguntara la probabilidad que sea menor que 20. No me moleste, ya dice, ¿verdad? ¿A alguien se le ocurre cómo se puede hacer eso? Que sea menor que 20. Sí, la probabilidad de obtener un estudiante con una edad menor que 20. Exactamente. Y empieza el gráfico en 17. Sí. Digamos, la menor edad posible es 17, exacto. Y la mayor 30. La mayor es 30. Sí. Entonces dice, hacen los números de 17 a 20, ¿cuánto hay? 20 a 30, ¿cuánto Pero, hay? pero ¿cómo haces esos números? Exacto, Julian, va súper bien. Entonces si el total es de 17 a 30, sería que 13, ¿verdad? Más. Son 13 años en total, exacto, entre 17 y 30, ¿sí? Entonces 13 va abajo y después de 17 a 20 son 3, entonces sería 3 sobre 13. Ok, es una propuesta decente, digamos, lo que estás haciendo. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Alguien tiene objeciones a la propuesta de Julian? Perdón, yo estoy diciendo Julian, como usted era en Francia, Julián, no sé cómo te... No, Julian. Bueno. ¿Alguien tiene una objeción? Yo no. Suena bien. Suena bien. Ok, tenés apoyo ahí en el público.
alguien que no esté feliz con eso. Y aquí todo es en son de, ¿verdad? De buenos compañeros, nada de que queramos hacerle aquí crítica, nada más por hacerle crítica a Julian. ¿A alguien se le ocurre que podría tener un problema esa propuesta que hizo Julian? Profe, Sí, es una persona de cada, perdón, Daniel, se te cortó. ¿es una persona de cada edad o es más de una? No, digamos que esto está basado en la muestra esta de los 40, pero ve que es una probabilidad para la población, ¿verdad? O sea, esto es para no sé cuántos estudiantes hay. Supongamos que hay 500 estudiantes. Para los 500 estudiantes, estas son las probabilidades para cada una de las edades. No hay que saber cuántas personas tienen 17 para poder sacar eso. Es que eso es lo que querés saber, ¿verdad? O sea, eso es lo que querés estimar, que no conoces. Ah, ok. Y lo vamos a estimar con esa curva de probabilidad, ¿verdad? O sea, aquí lo que me dices, aparentemente esta estimación aquí es que, no sé, voy a ponerle valores a esto también, como para que no sea tan abstracto. Supongamos que aquí es, no sé, vamos a ponerle 0,1. Este nivel es 0,15. Y después, no sé, por aquí este otro, este que nos interesaba puede ser 0,05. ¿Cómo calculamos la probabilidad? Y lo que queremos saber es la probabilidad de que X, que es la edad, ¿verdad? Obtener un estudiante que tenga menos de 20 años. ¿Cómo calculo eso? La propuesta que está por el momento es la de Julian, que es muy válida. Y es decir, voy a calcularlo como proporciones de este trayecto, ¿verdad? Decía Julian que de 17 a 30 hay 13 años. Y lo que me están pidiendo son 3 de esos 13 años. Entonces la probabilidad, dice Julian aquí, voy a ponerla por acá, por el momento en rojito. 3 de 13. Me corrige Julian si no estoy diciendo algo que no era. Sí, profe, pero por lo que veo ese gráfico, de como Ajá. está más arriba, 17 a 20, y hay Ajá. más gente. Excelente. Perfecto. Entonces ya O sea, estás. lo que yo estaba diciendo era si era completamente, Ajá. o sea, normal. Si era totalmente, eso se le llama uniforme. O sea, lo que vos estabas Exacto. considerando, voy a ponerlo acá en otro color. Excelente, Julian. Es partiendo de que Julian decía, y si todo esto es igual, ¿verdad? Voy a poner una linecita aquí punteada. Todo es el mismo valor, entonces sí puedo hacer eso. ¿Verdad? Eso que está diciendo Julian. Entonces, ok, me Sí. parece buenísimo. Vos mismo estás diciendo, no, tal vez mejor no, ¿verdad? Ese no pareciera que no nos va a ayudar. Vean que ese enfoque muy similar a este de los juegos de azar, ¿verdad? Donde todos los eventos son igualmente probables. Pero este no es así. ¿Ya? De hecho, ya me están diciendo, no, las probabilidades son diferentes para cada edad. Bueno, para no cansarlos demasiado con esto, el enfoque que hay que utilizar acá es el de, y pregunto si alguien se ha molestado con eso hasta ahora, ¿cómo calculo el área que hay aquí? El área que hay ahí me representa la probabilidad total de caer en ese rango de 17 a 20. ¿Alguien recuerda o ha visto algo de integrales? De técnicas de integración. Hace como 8 meses, profe. Hace como 8 meses. Es una grosería sacar eso ahora otra vez. Bueno, nada más para que sepan que sirve para algo eso, ¿verdad? Porque yo cuántas veces yo también a veces me toca enseñar eso y siempre la gente dice, ¿para qué me molestan con cosas que nunca en la vida voy a utilizar? Bueno, esto es una aplicación muy clara, ¿verdad? Aquí necesito calcular la integral de 17 a 20 de esta función de p de x, las probabilidades con respecto a x. Entonces, ¿y esa integral qué es? De lo que recuerdan ustedes, de esa hace 8 meses, ¿verdad? Decías ahora. Hace 8 meses, ¿qué les dijeron que representaba esa integral? ¿Qué es lo que está haciendo esa integral? ¿O no les contaron?
Ya no me acuerdo, la verdad, profe, pero sí me acuerdo que era como un punto, otro punto. Entonces, Exacto, supongo que sería el 17 al 20 eso, o el tal cual. 17 al 30 y no sé, Vea lo que no sé está cómo diciendo sacarlo, pero más o menos. Julian hoy está apuntadísimo, súper bien. Entonces, aquí lo que dice es, cada una de estos tiene aquí, hay que imaginarse una infinidad de puntos, ¿verdad? Es como si tuviera estas barritas que están acá, infinita cantidad de veces. De hecho, la integral se le llama la suma infinita de puntos. Entonces, esa es lo que les quiero decir acá es, ustedes pueden decir, ¿para qué distinguen, verdad? O sea, ¿para qué hacen toda esa cosa de distinguir entre continuas y discretas? La razón es porque al final yo quiero calcular probabilidades considerando, y es muy diferente si me dicen la variable es discreta, como en este caso, o si me dicen la variable es continua, que tengo que considerar un cálculo de una integral. Y antes de que nadie se me indisponga o le caiga mal la comida, no vamos a integrar absolutamente nada en este curso. Nada más lo que quiero ahorita que les quede claro es que lo que hay de fondo, y cuando vamos a calcular probabilidades lo vamos a hacer con Excel, pero lo que hay de fondo en el Excel es una integración, aunque no lo creamos, ¿verdad? O sea, Excel está integrando detrás, ¿verdad? En el código. Entonces, o Excel por decir algo, ¿verdad? Podemos utilizar otro software también, pero digamos que Excel, como es el más difundido, vamos a utilizar eso. Pero tenemos que saber entonces si es discreta, Excel dice, ok, es discreta, entonces voy a aplicar una lógica de sumar barritas como estas. O si es continua, dice, ok, como es continua, lo que tengo que hacer es integrar esta función de probabilidad. Aquí sumo puntualmente cada una de las barritas y aquí tengo que integrar entre dos valores, en este caso 17 y 20. Preguntas hasta ahí, compañeros, compañeras. Ok. Muy bien, vamos a ver. Entonces, esta función, de hecho hemos estado ya hablando un poquito de eso, la función f de x describe cómo se distribuye la probabilidad de ocurrir cada uno de los valores de una variable aleatoria. Entonces, esta función f de x igual a un punto xy, por ejemplo, puede ser la probabilidad x definida como el número de puntos en el lanzamiento de un dado. Entonces, aquí diríamos la f de que x sea igual a 1, por ejemplo, es igual a la probabilidad de que x sea igual a 1. O sea, esta función modela probabilidades, como la que les puse por allá. Las propiedades de esta f de x es que siempre va a ser mayor o igual a 0, recuerdan, ¿verdad? No puedo tener, dado que esta función es una modelación de probabilidades, la f de x como tal no puede ser menor que 0. Decíamos que no existe nada menos 5% probable. Y la otra cosa es que la sumatoria de todos los posibles valores de x, para todos los posibles valores de x, de esa función f de x, es igual a 1. Recuerdan que cuando sumo todas las probabilidades de los posibles eventos de este experimento, tiene que dar 100%. Si no, tengo un problema, ¿verdad? Ejemplo de esta fx es una función de una variable aleatoria uniforme discreta. ¿Esta qué le suena? Esta fx igual a 1 entre n. ¿Cómo qué ejemplo hemos visto de eso? ¿Se puede repetir, porfa, profe? Sí, claro. Esta función que dice que es la probabilidad de observar un valor de x, cualquier valor, es 1 entre n. ¿A qué se le parece esa función? Fue algo que vimos la semana pasada, ¿verdad, profe? Exacto, sí. ¿Como cuál ejemplo? No me acuerdo. ¿A dónde tenés que la probabilidad es 1 entre la cantidad de posibles resultados? A decir, Factorizar no era nada que ver. Viene una integral, creo, ¿no? están pensando muy complicado ustedes. Eso es No 1 sé. entre n es cuántos posibles resultados tengo en el naipe, en las cartas.
Y ¿Cuántas uno a cartas hay? 56, Dos. creo que era. 52, exacto, ¿verdad? Bueno, sí, no sé si vos jugás con los jokers ahí, con los No, 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 no. Entonces, 1 entre 52, ¿verdad? Exacto. O 1 entre 6 en el lanzamiento de un dado. O 1 entre 2 si lanza una moneda. ¿Qué es lo particular en este caso de este 1 entre n? Ve que no tiene nada que ver con x. No importa cuál es el valor, si es un as o si es un 4 de corazones o si lo que quieran, ¿verdad? No importa el valor específico de x. Lo que importa es cuántos posibles valores tengo. Y como yo sé que cada uno de estos posibles resultados tiene la misma probabilidad, lo único que necesito saber es cuántos posibles resultados hay. 52, 4, 2, ok, o 6. Entonces, la probabilidad para cada uno de esos eventos siempre va a ser 1 entre esa cantidad de posibles resultados. Y eso le llamamos uniforme porque justamente es uniforme, tiene la misma probabilidad cada uno de los eventos. Entonces, esto es vean que cuando decimos función, lo que estamos tratando de hacer es generar una regla, una función, si recuerdan en matemática, en cálculo es la generación de una regla que me sirve para calcular cosas. Entonces, esta en la función de x, de que depende en teoría de x, en realidad no depende de x, siempre es igual para todos los posibles valores, 1 entre n. ¿Ok? Y esto de acá es importante. El valor esperado y la varianza. El valor esperado es la medida de posición de la distribución. ¿Recuerdan cuando hablamos de las medidas de tendencia central, por ejemplo? Decíamos que el promedio, ¿verdad? Es una medida de posición central hacia donde está la mayoría de esa distribución, simétrica o asimétrica, o puede ser la mediana, o podría ser la moda también, dependiendo del tipo de variable. Entonces, el valor esperado aquí, que lo denotamos con ese E, o que es esperanza de X, o sea, ¿cuál es el valor más probable de ocurrir? Si yo le preguntara, voy a volver acá, si yo le preguntara a un estudiante, o una estudiante, ¿cuál es su edad? ¿Cuál es? O sea, no conozco su edad todavía, le voy a ir a preguntar, ¿cuál es el valor más probable de ocurrir? Entonces, lo que me va a reflejar esto es, probablemente va a estar aquí cerca de los 19 años. ¿Verdad? Porque es el punto más alto de la curva aquí, que tiene como 0,15. ¿Sí? Entonces, el valor esperado lo que me representa es eso. Es el centro de la distribución. Y lo que se va a calcular aquí, lo denotamos con esta letra griega que se llama mu. Esta es como una U con una colita. Eso lo vamos a calcular sumando para cada uno de los valores de X su probabilidad, por su probabilidad. ¿Sí? Entonces, eso sería más o menos haciendo lo siguiente. Vamos a intentar aquí. ¿Están pudiendo ver el Excel? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a simular una muestra aquí, compañeros, compañeras. Vamos a simular esto que yo tenía ahí, como si yo tuviera, esto es estudiante, digamos que yo hice mi encuesta. Entonces aquí está del 1, 2, y voy a simular aquí que le pregunté a 40 personas. Aquí están las 40 personas y aquí le vamos a decir, no le hagan mucho caso aquí a la fórmula, igual ahora se las puedo compartir. Aquí le voy a decir, súmeme a 17, que es el mínimo, un número aleatorio, que es de random, ¿verdad? Un número aleatorio entre 0 y 13. Entonces, y además a este le voy a decir, hágame un redondeo de eso. Entonces, voy a redondear a esta fórmula, lo voy a redondear hacia el más próximo. Entonces, digamos, aquí tengo una persona que está en 20 años,
21 años, etcétera. Hasta máximo, de hecho, no aparece nadie, ¿verdad? Nada más por pura suerte, aquí no aparece nadie con 30 años. Voy a pegar eso. Supongamos que esto yo le pregunté a las personas y este fue el resultado. Entonces, ahora voy a resumir esto aquí, ¿verdad? Con una tableta dinámica. Ya ustedes son expertos. Y aquí le voy a poner, le pongo las edades y luego vamos a poner acá la cuenta de los estudiantes. O sea, ¿cuántos? Vamos a ver. Count. Entonces aquí tengo 17, 18, ¿verdad? 20. Y vean qué curioso aquí lo que decíamos, ¿verdad? Supongamos que esto efectivamente fue el resultado de una muestra. Hay más gente aquí, ¿verdad? Más en las edades bajas y relativamente menos en las edades altas. Y vean qué curioso que aquí entre 18 y 20 no apareció nadie con 19 años. En los demás sí, pareciera que hay, sí, hay una continuidad. Entonces 19 años no salió. Eso, como decíamos antes, no implica que sea imposible encontrar a alguien con 19 años. De hecho, seguro ustedes dirían, imagino que va a haber uno que otro entre ustedes que tiene 19 años y diría, pues aquí estoy y sí, o sea, definitivamente existo, digamos, tal cual. Entonces no tiene sentido que me digan que la probabilidad de tener 19 años es cero. Yo estoy matriculado en la universidad, nada más que no salí en esta muestra. Entonces, estas son las que llamamos frecuencias observadas, ¿verdad? Frecuencias observadas. Ahora, cuando yo calculo, ¿cómo calculo yo el promedio? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo calculo el promedio de edad de esta muestra? Compañeros, compañeras. ¿Cómo calculo la edad de estos estudiantes? ¿En La edad Excel o en promedio. general? ¿Perdón? ¿En Excel o...? Sí, en Excel, si querés, ahorita por Excel. Pero eso sí, a mano, por favor, sin hacer average, ¿verdad? Porque digamos, por eso no me va a ayudar ahorita para lo que quiero hacer. Y profe, puede sumarlos todos y dividirlos entre... Muchas gracias, perfecto, vamos a hacer eso. Entonces, sumo todo. Ajá, y los divido entre 40, que era la cantidad de muestra que... Y entonces obtengo una edad promedio de 22,7 años de edad. ¿Ok? Bueno. Vamos a devolvernos aquí un segundo a las filminitas nuestras. Y vamos a decir lo siguiente. Cuando yo calculo, recuerden que esto era X barra, ¿verdad? Vamos a quitarle rojo para que no sea tan intenso esto. Cuando yo calculo X barra, me decían ahora es sumatoria de XY entre N, ¿verdad? ¿Ustedes estarían de acuerdo en que yo aquí diga que esto es lo mismo que decir 1 entre N por la sumatoria de XY, ¿verdad? Sí. Ok, y lo otro que está pasando aquí también es que yo podría decir, vamos a ver, aparentemente, si me vuelvo acá, yo voy a tener el 17 una vez, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí voy a decir, para sumar eso, ¿verdad? 17. Y luego tengo el 18 7 veces. Más 18, más 18, más 18, ¿verdad? Bueno, y aquí no lo voy a cansar con eso. 7 veces. Eso es lo mismo, vamos a ver si estamos de acuerdo, 17 más 18 por 7, ¿verdad? Todo eso dividido entre 40 al final, pero el procedimiento sería más o menos ese, más 19 por 0, no lo voy a poner, más 20 por 4, ¿verdad? Más, y así me voy, ¿están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, vamos a agregar otra. Eso sería lo mismo que decir, vean que estos 17, 18, 20, esos son los XY.
Esos son los posibles valores de X. Posibles, perdón, quiero decir, los valores observados de X. Entonces, yo podría decir, de hecho me voy a ir aquí al Excel, yo podría decir que estos son las XY, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y entonces, aparentemente, lo que hace el promedio es decir, ah, bueno, este lo voy a tomar por 1, ¿verdad? Por su frecuencia. Y luego este otro, igual, 18 por 7. Y así voy y lo corro esto para abajo. Y luego al final, esto es lo mismo que decir la suma de todo esto. Es la suma 909 y esa suma la puedo dividir entre 40 y obtengo 22,7. ¿Hace sentido eso? No es lo mismo que el promedio. Ese es el promedio igual, exacto. ¿Y para qué hacerlo así? ¿Para qué hacerlo así? Porque fue bastante más rápido, digamos, pues aquí tenemos Excel a la mano, ¿verdad? Entonces eso está con truco, digamos, ¿verdad? Está ayudado por el señor Bill Gates, pero si no tuviéramos Excel a la mano, nos tocaría aquí, ¿verdad? Imagínense, 20 más 21 más 27 más 22, ¿verdad? Que fue lo que hizo Excel de fondo, ¿no? Es que, Ok, infinita cantidad de veces más rápido que nosotros. ok. Si queremos evitar eso, pues es más rápido hacer esto. Ahora, ese no es el fin del ejercicio, por supuesto, ¿verdad? Lo que quiero decir es que es lo mismo decir que voy a tomar la sumatoria de todos los valores x, y entre n, que decir la sumatoria de x, y por la frecuencia de cada una de las x, y. ¿Sí? ¿Les suena? Eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Eso fue lo que acabo de mostrar allá, que da el mismo resultado. Y entonces quiere decir aparentemente que esto es X barra. Ahora, esto es cuando estas, voy a cambiarle el color, cuando estas cosas que estoy utilizando acá son frecuencias observadas. ¿Verdad? Cuando son las observadas, ahí da lo mismo, el promedio de la muestra que hacer esto. Pero si ustedes ahora se devuelven aquí y me dicen, pero es que esto no hace sentido porque lo que dice esto en el fondo es que la probabilidad de un 19 es 0, en esta muestra de 40 estudiantes, pero ustedes, algunos de ustedes que están ahí sentados, tienen 19 años, entonces no debería pasar que eso sea 0% probable, tal como nos dijo José Luis hace ya varios minutos. Entonces deberíamos decir aquí, bueno, con base en esta, yo podría modelar probabilidades, ¿verdad? Y decir, por ejemplo, o sea, podría empezar con el 17, 18 y asignarle una probabilidad a 19. Y entonces, con base en esa, volver a calcular un promedio que ahora podría ser un poco distinto. ¿Verdad? O sea, que si no hago eso, si no hiciera yo eso, voy a copiar esta. No, mejor no copio eso porque eso ya está feito. Si no hago eso, lo que voy a tener acá es una curva que hace esto, ¿verdad? Empieza en 17, 18, en 20 y en 19 tiene 0. O sea, la curva sería más o menos como así, ¿verdad? Crece acá y después sigue aquí y después baja. Pero para el 19 no tiene valor. ¿Sí? O sea, las frecuencias observadas efectivamente fueron así. Pero yo sé que la curva de probabilidad, estas son las probabilidades, la curva de probabilidad sí debería asignar un valor para acá. Esta debería tener una modelación de lo que hay ahí en medio. Porque, y ahí es donde está el punto, las probabilidades de las XY no son iguales a las frecuencias observadas de XY.
Eso hace sentido con este ejemplo. No, en realidad no porque, sino esa es la conclusión de eso. Entonces, cuando aquí en estas laminitas me dicen, estas diapositivas me dicen que este valor esperado es X por F de X, esto es por las probabilidades de ocurrir cada uno de esos valores. O sea, yo debería asignarle un valor a 19, un valor de probabilidad, a pesar de que en la muestra no lo observé. ¿Ok? Y muy similar a este razonamiento, a esto que les acabo de plantear, es la noción de varianza. ¿Verdad? Vamos a devolvernos aquí. La varianza, ahora, ¿cómo la calculábamos? Voy a devolverme aquí más bien. ¿Cómo era la varianza? No hay que olvidar nada aquí, ¿verdad? ¿Cómo calculábamos la varianza? Muy bien, voy a poner aquí suma cuadrados para que les dé así las pesadillas de memoria. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué representaba la varianza o la desviación estándar? ¿Alguien me podía contar otra vez cómo se interpretaba la desviación estándar? La cantidad que se desvía del promedio del resto de los datos. En cada uno de los datos con respecto al promedio, exacto. Y la desviación estándar era la raíz de la varianza, ¿verdad? Entonces la varianza es eso mismo al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo la calculo aquí? ¿Cómo voy a calcular eso a mano? Se suma todo y luego se divide entre el total de observaciones. Ese es el promedio, ¿verdad? Ese que acabas de decir. Ese fue el que hicimos acá, ¿ves? Aquí, Mónica, aquí hicimos sume todos y divide entre 40. Lo que querés ahora es una distancia de cada uno de estos valores, 20, 21, etcétera, con respecto a este 22,7. Creo que se saca el rango y se varía en eso del promedio. No me acuerdo muy bien, profe, pero algo así. Lo puedo buscar en internet, más fácil. No, ahí va, ahí va. Entonces, 20 menos, ¿verdad? Una distancia siempre es una resta en matemática. Menos el promedio, y este promedio lo voy a dejar fijo, con el signo del dólar. ¿Elevado al cuadrado de eso o no? Elevado al cuadrado, exacto. Y ese, Entre la ajá, cantidad de números que hay, menos 1. exacto, ya está volviendo la memoria, muy bien. Entonces aquí voy a hacer todas esas diferencias. Perdón, Mónica, ¿qué estabas diciendo? Este tiene que siempre dar mayor que 0, no puede dar negativo. Exacto, sí, eso me garantizo al elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Cada una de las diferencias. Entonces, ahora decían, ahora sí vamos a sumar estas diferencias al cuadrado y lo dividimos entre 40 menos 1, ¿verdad? Porque recuerdan que decíamos que entonces había que restarle un grado de libertad porque para calcular esto estamos utilizando una medida de la muestra que es el promedio. Esa era la explicación en su momento. Entonces la varianza, aquí voy a colocarlo aquí por orden, varianza es 13,69. ¿Ok? Entonces, ¿en qué sentido podría ser? ¿Cómo lo puedo obtener aquí? ¿Cómo puedo obtener ese mismo valor en este lado? Entonces, ¿alguna propuesta?
no sería lo mismo que decir, estos son los posibles valores de las edades, ¿verdad? Entonces no sería lo mismo que decir, bueno, entonces cada uno de estos valores le voy a restar el promedio y lo elevo al cuadrado. Este menos el promedio, lo dejo fijo, elevado al cuadrado. Y para cada uno de estos es igual, elevado al cuadrado. ¿Verdad que sí? Pero esa es la varianza, profe. Es para calcular la varianza igual, sí, exacto. Aquí voy a poner igual, suma cuadrados. Aquí puedo sumar ahora y divido entre 40 o eso no estaría bien. Profe, consulta, entonces es igual a la suma de cuadrados. La varianza es del promedio de la suma de cuadrados, digamos, si quieren. Vean que lo que hice aquí fue sacar, sumar todo y dividirlo casi entre n, ¿verdad? Casi entre n porque es entre 39 en este caso, ¿verdad? Pero al final lo que estoy sacando es el promedio de la diferencia de cada uno de los valores con respecto al promedio al cuadrado. Porque lo que hice fue sumar esto y dividirlo casi entre 40. Lo mismo que hice para el promedio, nada más que el promedio ese promedio de los valores tal cual. La varianza es el promedio de la diferencia entre cada uno de los valores y el promedio. ¿Sí? Entonces, Ok, gracias. perfecto, María. Entonces estoy haciendo eso mismo, ¿verdad? Estoy tomando cada uno de los valores, el resto del promedio, que por cierto, como decíamos, es el mismo del caso de cuando lo hago todo abierto, ¿verdad? Los 40 valores. Igual este, etcétera, ¿verdad? Entonces, es el mismo procedimiento. Aquí sumo esto y lo divido entre n-1. ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene objeciones con esa opción? ¿Qué opinan, compañeros, compañeras? No, sí, así está bien, profe. Ok, vamos a sumar aquí, vamos a ver qué sale, ¿verdad? Siempre se vale probar. Entonces, sumamos y dividimos entre 40. Ok, eso dio 5,6. No se parece ni un poquito a esto, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que no se parece? Por los números tan altos, supongo. ¿Cuáles números altos? El 32, el 23. Ah, como que estos valores no los ves acá, decís vos. Bueno, aquí está el 32, por algún lado aquí debería estar. Y son menos datos. Aquí son menos datos, estos son menos filas, decís vos. Sí. Exacto. ¿Y por qué son menos filas? Porque aquí estoy agrupando todos los 18, los estoy echando en una sola fila. Entonces, igual que aquí lo multipliqué por esa frecuencia, pues aquí también debería multiplicarlo, ¿verdad? Suma cuadrados. Digamos, voy a ponerle aquí extendida, ¿verdad? O sea, esto es para la cantidad de casos. Entonces aquí igual voy a decir, bueno, el 32,8 lo vamos a multiplicar por 1. Y lo mismo para todas las otras filas. Entonces ahora sí, ¿cuántas veces hay una diferencia al cuadrado de 22,3? 7 veces. En suma, 156,3. ¿Cuántas veces hay una diferencia de 7,4? 4 veces. En suma, 29,7. ¿Se entiende esta columna? ¿Qué dice acá? Entonces, ahora sí, esta suma entre 40 da 13,3. ¿Y cuál se supone que es la que tenemos que usar? La extendida. Sí, las dos, porque eso, o sea, lo que me precisa es que a ustedes les quede claro cuál es la diferencia entre estas dos, ¿verdad? Ok. Esta es el cálculo para el valor tal cual, pero lo que tengo que tomar en cuenta es cuántas veces aparece este valor. Sí, se entiende. Ajá. Perfecto.
Ahora, este lo dividí entre 40, que es exactamente la forma que me dicen aquí. Vean que cada una de estas probabilidades, estas f de x, es 1 entre 40, ¿verdad? La varianza no nos dio exactamente igual. ¿Por qué no nos dio exactamente igual? 13,7 y 13,3. ¿Por qué dirían que no dio exactamente igual? No sé si no sé, que se redondó de alguna manera. Sí, este no, digamos, aquí no lo he redondeado, o sea, no lo estoy mostrando con menos decimales, pero no he redondeado. ¿Entre cuánto divido aquí? Para sacar ese promedio de las diferencias al cuadrado. Entre 40 menos 1, no. Ajá, aquí dice entre 40, ¿verdad? Y aquí dice, ¿Sí? 40 menos 1. esa es la diferencia, exacto, María. ¿Y por qué es eso diferente? Porque el valor digamos, la varianza teórica, esta que está acá, en la filmina, dice x menos mu al cuadrado por f de x. Y esta f de x es considerando todo n, toda la muestra. La varianza muestral, o sea, la que obtuve acá, la que obtuve aquí, es con n menos 1. De hecho, esto lo podemos hacer aquí solo para divertirnos, ¿verdad? Podríamos confirmar aquí average de estos valores. Sería 22,7 y variance de esos valores es 13,7. Entonces, efectivamente, hay una diferencia entre esas dos formas de calcular las cosas. ¿Por qué existe esta? Usted puede decir, entonces, ¿para qué la majadería, verdad? O sea, ¿para qué tienen dos formas de calcular la varianza? Porque esta, de nuevo, esta no debería ser esta de acá. No debería ser 13,3. ¿Por qué no? Y es la misma respuesta de por qué dije que en realidad este promedio no debería ser este. De hecho, voy a ponerle aquí valor esperado. Y este de acá, vamos a ponerlo aquí abajo mejor. Varianza teórica. O varianza esperada. ¿Por qué no debería ser ni este valor esperado ni esta la varianza teórica? Porque no hay una probabilidad para el 19. Y aquí debería haber una probabilidad para 19 años. Para calcular este valor esperado. Y para calcular la varianza teórica. Profe, una pregunta. ¿Y si fuera el caso que uno quisiera incluir el 19 para que sea con respecto a lo del el gráfico que no tenga ese hueco, se le podría poner un 1? Que normalmente se hace eso, digamos, cuando no hay un valor uno lo que pone es un 1. Sí, o sea, lo que se hace de hecho aquí, María, es, voy a calcular un segundo aquí digamos, las probabilidades, entre comillas, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar acá, esto mismo, bueno, perdón, voy a poner los valores reales observados, 17, 18. Y aquí, lo que voy a por el momento a calcular es que esto es 1 de los 40, ¿verdad? Esta sería la probabilidad de observar un 17. Ay, no, 4. Ese sería 2,5% de la probabilidad de observar un 17. Y así me voy hasta el final. Esto suma 100%. 100%. Y lo que se hace normalmente, como para simplificarlo un poco, esto, es que aquí decís este 19, voy a ponerle otro color porque lo estoy imputando, eso que llamamos. Entonces, estoy ingresando un valor. Si aquí hubieras usado un 1, hubiera tenido la misma probabilidad del 17, ¿verdad? Y entonces tu curvita, lo que hubiera hecho aquí, para que quede eso claro gráficamente, María, es tu curvita, lo que hubiera hecho aquí es arranca en el 17, aquí vuelve a bajar
y vuelve a subir, ¿verdad? Entonces, digamos que eso no es lo que se debería hacer acá, sino que aquí lo que decimos es que este va a ser como el punto medio entre el que está antes y el que está después. Se puede hacer más sofisticado eso, pero digamos que venimos para que haga un poquito más de sentido. Este sería el valor como para que veas que eso crece aquí y vuelve a bajar. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que, bueno, ese procedimiento queda claro. Hasta ahí, nada más ese paso. ¿Hace sentido? Si a alguien no le suena, por favor, me dice. ¿Puede repetir eso, profe? Sí, claro. Las probabilidades reales que observamos son estas, ¿verdad? 1 de 40, 7 de 40, 4 de 40, etcétera. Y todo eso sumaba a 1, correcto. Y no había ninguna probabilidad o ninguna frecuencia observada para la edad de 19 años. ¿Estamos bien, verdad? Sí. Ok. Ahora, lo que dije es que el hecho que no se haya observado no quiere decir que la probabilidad de 19 años es 0. Nada más que no se observó en esta muestra de 40 estudiantes. Entonces, para yo tener un valor de probabilidad de 19 años, lo que decimos es que aquí no apareció, pero si me voy a la curva, lo que esperaría es que después del 18, entre 18 y 20, hay un decrecimiento, ¿verdad? Entonces hay como una curvita de bajada entre esos dos valores. Y esa curvita la voy a estimar, ¿verdad? Como si fuera el medio del valor que está antes y el valor que está después. Este es el promedio de estos dos valores. ¿Sí? Porque si aquí, o lo que decía, creo que María me decía ahora, que uno podría poner aquí que el 19 tiene 1 de 40, entonces lo que hubiera hecho esto es bajar de 2,5, 17,5, 2,5 y vuelve a subir a 10. ¿Sí? Por eso es que utilizamos esta lógica aquí. ¿Mejor o todavía estoy haciendo mucho enredo? Sí, profe, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces esta sería la forma acá, y la siguiente pregunta o problema que tenemos es que ahora ya no suma 100, ¿verdad? Mala suerte. Entonces aquí podríamos calcular una probabilidad ajustada a 100, digamos, voy a ponerle una vez aquí 100%. Y eso es tan sencillo como decir este entre este. Como calcular otra vez una frecuencia relativa. Entonces, voy a bajar esto acá, sumo acá y ahora sí me da 100%. Profe, una pregunta, ¿y es mejor hacerlo en este caso así o hacerlo con todos los datos? O sea, ¿cuál de las dos formas uno se podría ahorrar más tiempo? ¿Cuál sería la correcta? ¿Hacerlo de esta forma? ¿Decís todos los datos esta? Digamos, digamos, con la tabla de variables o de frecuencia, no me acuerdo ahorita el nombre exacto, ahí está comprimido los datos. Si uno agarra, digamos, los datos en general, ahí está uno por uno. Sí, lo que pasa es que aquí, ok, ya te entendí. Lo que pasa es que aquí vos no tenés idea cuánto podría ser la probabilidad de observar un 20, porque tenés 20 y no sabes cuántas veces más va a aparecer aquí. Ajá, bueno, eso sí. Entonces, cuando Sí, ok, querés. mejor entonces hacerlo con la tabla dinámica, ¿es? Sí. Ok, Sí. listo, gracias. Un gusto. Más preguntas sobre esto, compañeros, compañeras. O sea, bueno, perdón. Y entonces, si esto fuera así, realmente ahora, el valor esperado, vean qué interesante, perdón, para nada más para cerrar ese punto, el valor esperado, que ahora sí, vean, compañeros, compañeras, que ahora sí está dándole un valor de probabilidad a 19, el valor esperado de esta sería, vamos a calcular, de hecho, bueno, para eso tendríamos que calcular acá, 17, ¿verdad? Por su probabilidad ajustada, esta, el 2,2%. Entonces voy a llevarme esto para abajo
Y aquí vamos a sumar. Esto es lo mismo que hicimos aquí, ¿verdad? Lo mismo que hicimos en este caso. La frecuencia, ¿verdad? Y después dividimos entre 40. Entonces aquí estoy haciendo cada una de las probabilidades de una vez multiplicadas acá y lo que me da es 22,3 de promedio. De Profe, promedio no, de valor esperado. ¿cómo es que se sacó la probabilidad ajustada? ¿Por qué? ¿Qué? Perdón. ¿Cómo es que se sacó la probabilidad ajustada? Esto es, lo que digo es, ahora tome este valor que calculó, que tenía ya probabilidad, más este imputado para el 19 Pues ahí lo y lo divido. dividís entre el total. Como sacar una frecuencia relativa, recuerden que era el valor de la fila entre el total. Ok, gracias. Y eso a fuerza te lleva a un 100%. Sí, perfecto. Entonces, este valor esperado ahora es 22,3. Ven que entonces hay una diferencia entre el valor esperado y el promedio, digamos. Y lo mismo para la varianza. Ahora sí. La varianza teórica también. Acá lo que haríamos es la diferencia de cada uno de los valores. Vamos a tomar este 17 menos, y ahora el valor esperado, teórico también. Cada uno de estos, perdón, esto es elevado al cuadrado, ¿verdad? Cada uno de estos lo voy a multiplicar por su probabilidad ajustada también. Entonces esto, perdón, esto lo voy a hacer aquí arriba. Ok. Y la suma de eso para todas estas filas es la varianza teórica, 13,2, un poquito menor que la que habíamos calculado aquí. O sea, ya nos suena razonable ya la diferencia entre lo que es el promedio de la muestra y el valor esperado y la varianza de la muestra y la varianza teórica. O alguien dice, quién sabe qué está hablando este carajo todavía. Por favor, con toda transparencia, honestidad, dígame si no le suena. Sí, profe, pero realmente entre la primera varianza teórica y la segunda varianza teórica la diferencia es un... Muy poco, sí. Sí, o sea, no sé si... En este caso, muy poco. Podría Sí, pero haber en sido, general digamos. siempre va a haber más de diferencia. Sí, lo que es que el tema es aquí, María, digamos que aquí por suerte, tengo solo un valor para imputar. Suponete que aquí el 25 tampoco aparecía. Entonces ya tengo dos valores que tengo que asignarle probabilidad y entre más tenga que asignar probabilidades, más diferencia va a haber aquí. Ok, gracias. Un gusto. Más preguntas, comentarios. Ok. Creo que no, profe, todo claro. Perfecto, Mónica. Buenísimo. Entonces, bueno, estos garabatos ahí les quedan igual. Aquí lo que les iba a decir ahora es que bueno, esta práctica, como les decía, esta no es evaluada. Sí les recomiendo mucho que la traten de hacer ahora, que aprovechen este rato para hacerla, porque les va a servir muchísimo para la tarea. Entonces, la práctica 1 es realizar una distribución de frecuencias de la cantidad de quejas por semana. O sea, aquí voy a tener un número de quejas o cantidad de quejas que hay para cada una de las semanas puestas en una cadena de tiendas de ropa en dos diferentes centros comerciales, A y B. O sea, lo que voy a tener es centro comercial A o B, voy a tener una indicación de cuál semana y la cantidad de quejas que se pusieron. Entonces, aquí lo que les digo es calcule el valor esperado para la cantidad de quejas puestas por semana, la varianza y sigma, o sea, la desviación estándar, para cada centro comercial. Parece que hay un centro comercial con mayor incidencia de quejas. Luego, calcule la media aritmética y desviación estándar con el método estudiado en el segmento de estadística descriptiva, como lo que hicimos ahorita. ¿En qué difieren los resultados y qué concluye con respecto a esas diferencias?
Práctica 2. Bueno, me dicen si la práctica 1 está clara. Y por cierto que, perdón, no dije. El archivo con esa cantidad de quejas y demás está ahí en el aula virtual, ¿verdad? Está en el espacio de esta semana. Y luego la práctica 2 dice, en una encuesta de satisfacción de servicio, los clientes daban una calificación entre 1 y 5 a la atención que recibían en un hotel de renombre. Los resultados mostraron que 24% le dio 5, 18% calificó con 4, 33 un 2, un 3, 22 un 2 y por último un 3% con un 1. ¿Cómo podríamos obtener el coeficiente de variación de la calificación del servicio? Qué bonito. Aquí haciendo repaso de toda la materia, ¿verdad? Sí, profe, más que todo hay que hacer lo que acabamos de hacer ahorita. Bueno, lo que usted acaba de hacer. Sí, sí, con eso, con los datos de cada uno, ¿verdad? La práctica 1 y la práctica 2. Si hacen estas prácticas, como de nuevo vuelvo, esto no tienen que subirlo, ni enviármelo, ni nada, sino tratando de estar claros de que lo están haciendo bien. Haciendo eso están muy bien preparados para hacer la tarea, que es para la próxima semana, como siempre, ¿verdad? Profe, ¿usted puede subir el Excel que acaba de hacer, por Sí, favor? sí, claro, ahorita lo subo. Sí, sí. Y el PowerPoint también, como con las cosas editadas. Correcto, Daniela, también, eso también lo va a subir. Con gusto. Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario, compañeros, compañeras? ¿O estamos bien por el momento? Bueno, entonces voy a hacer eso. Voy a subir ahí el Excel que acabo de editar. Trabajamos juntos. El PowerPoint con las obras de arte que le agregué. Y estoy, como siempre, aquí a la orden, ¿verdad? Por favor, yo sé que la tentación puede ser hacer otra cosa, pero por favor traten de hacer estas prácticas y de discutirlas conmigo si tienen alguna duda o comentario. Por el momento, por si acaso, mucha suerte, que les vaya muy bien y a la orden, ¿verdad? Gracias. Un gusto. Gracias, profe. Con gusto. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Chao.